Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Seguramente cuando uno se para frente a un mapa, no termina de apreciar la superficie real de la Argentina. Si tomamos la parte continental, somos la octava geografía del mundo, y si tomamos el sector antártico, somos uno de los países más grandes del globo. Deshabitado, mal distribuida nuestra población, y con una notable riqueza y un pueblo empobrecido, demuestra los fracasos consecutivos de nosotros como sociedad y de esta sociedad de donde salen los dirigentes. Miren, vamos a repasar un poco la realidad rural de la Argentina, porque no todos saben, cuando hablamos de estas cosas, de lo que tenemos que hablar. 2 millones de hectáreas están en manos extranjeras, pero eso no sería nada, porque la Argentina tiene 266.711.077 hectáreas rurales. Le repito, tenemos 266.711.077 hectáreas rurales. ¿Qué es esto, para que usted se pueda ilustrar un poco mejor? Es 15 veces la superficie del Uruguay. Si quiere ir a Europa, 9 veces la superficie de Italia, o 5 veces la superficie de España. Bueno, esas son las tierras rurales en la Argentina. Pero si vamos, por ejemplo, a una provincia como Misiones, la mitad de las tierras misioneras están en manos extranjeras. Y además de estar en manos extranjeras, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando de una cantidad de tierras equivalente, escuche bien, a 622 veces la superficie de la capital federal. Todo eso está en manos extranjeras, o sea, la mitad de las tierras de Misiones. Y en el sur ni les cuento. Pero más allá de que lo que está en manos extranjeras, incluso algunas de ellas en paraísos fiscales, ha avanzado en el país, lo grave de esto es que la gente que quiere trabajar la tierra no tiene tierra, y aquellos que tienen la tierra inútil, es decir, que tienen los campos allí nomás y de vez en cuando tiran algún ganado, son los grandes terratenientes de la historia argentina. Sin embargo, están insatisfechos permanentemente, al punto tal que la mesa de enlace está preparando para el 9 de julio una protesta, la mesa de enlace del campo. Y como contrapartida tenemos la Federación Campesina, por nombrar algunos de los tantos organismos de gente que pide herramientas, pide tierras fiscales para trabajar, y que mañana van a hacer una jornada nacional justamente pidiendo una serie de cosas. Es decir, los que quieren trabajar la tierra y los que viven de la renta de la tierra. Ahora, en el medio de todo esto, tenemos que repasar lo que nosotros consumimos de nuestra tierra, que hemos llegado a la locura de que las frutas y verduras no tengan sabor, y todo esto arranca cuando el hoy canciller del gobierno de Fernández era secretario de Agricultura y trajo los transgénicos a Argentina, Felipe Solá, y empezamos a perder el sabor de las cosas. Vemos un tomate hermoso, enorme, pero sin sabor, y comemos cualquier cosa que no tiene gusto. Y cuando vemos la multiplicación de este tipo de cosas, y donde no se puede consumir nada de los sabores que hace 40 años atrás tenían nuestras quintas, y que además, antes los quinteros eran portugueses, ahora son bolivianos, porque no hay argentinos que quieran trabajar la tierra en magnitud. Cuando aparecen algunos que quieren trabajarla, no tienen cómo. Entonces, la renta de la tierra, el uso de la tierra y la imperiosa necesidad de una distribución equitativa de la tierra puede llevar a aquellos que tienen ideas quizá marxistas a hablar de una reforma agraria, de los que tienen ideas conservadoras a decir van por la propiedad privada, pero en realidad se trata de un análisis profundo de saber cómo puede ser que la octava geografía continental, si tomamos la Antártida, la repito, estamos al tope de los países, tenga apenas 44 millones de habitantes y además los tenga radicados en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Y entonces, en el medio de esta discusión,
empiezan otras preguntas acerca de si entendemos un poco dónde estamos, en qué país vivimos y de qué forma estamos viviendo. Miren, hoy el presidente de la República y el ministro de Producción, Culfa, van a anunciar el tema de la carne. Yo le sugeriría a Fernández que no se exponga todo el tiempo haciendo él los anuncios, que lo deje a los ministros que hagan esas cosas, porque además, seguramente cualquiera sea el anuncio, alguno va a saltar diciendo que no está conforme. Y entonces vuelve otra vez el presidente a ponerse en la rueda de las críticas o de la observación. ¿Y por qué tenemos que estar explicando esto? Porque cuando la Argentina tuvo la cuota Hilton, que es la exportación de carne, nunca la cumplió. Y después, de la noche a la mañana, vino el boom de la soja, hicieron un verdadero desastre, y se dedicaron nada más que al cultivo de la soja, y la ganadería empezó a perder un poco la escala de valores, al punto tal que otros países nos superaron en exportación. Si nosotros estamos hablando de que las tierras rurales argentinas son 15 veces la superficie del Uruguay, y que el Uruguay vende más carne que nosotros, o Brasil vende más carne que nosotros, cuando tenía hace 30 años atrás carne de búfalo, nos tenemos que dar cuenta de que tampoco el campo hizo absolutamente ningún aporte, y en un momento determinado, cuando se abrió el mundo oriental, dijeron, mandemos todo a China. Y como los chinos compran carne con hueso, y en Europa no, entonces empezaron a mandar toda la carne allí, no importándole el mercado local. Ahora, todo esto ocurre en un marco constante de especulación, porque no se le ha encontrado el agujero al mate, es decir, seguimos en una escala inflacionaria donde todo el mundo trata de cubrirse de la forma que puede. Y uno de los temas más graves que tiene la Argentina es la voracidad fiscal del Estado, por un lado, y la enorme cantidad de evasores que hay por el otro. En lugar de ir a buscar los evasores, le recargan siempre al que cumple. Y el campo ha encontrado en la hidrovía una gran cantidad de contrabandistas que nadie los imaginaría como propietarios del contrabando, pero que sacan los cereales y se disfrazan al Paraguay como un exportador de lo que no produce. Mire, si estas cosas no las tomamos en serio y si no nos ponemos y nos preocupamos por este tipo de cosas, seguramente no se va a poder resolver ninguna de las otras. Porque además hemos cometido siempre el yerro de que las fábricas no estuvieron en el campo, no las llevamos las fábricas al campo, la manufactura al campo, sino que había que recorrer kilómetros y kilómetros para llegar a manufacturar lo que el campo producía. Y allí estábamos en manos de ¿quién? De los ingleses, que manejaban los ferrocarriles. Cuando se estatizaron los ferrocarriles, ¿qué hicimos? ¿Modificamos en algo esto? No. No le dimos a la gente que vivía en el campo las comodidades mínimas imprescindibles para una vida digna. Siguió la explotación durante años y la gente emigró a las villas porque prefieren vivir en una villa y no estar en el medio de la nada, sin luz, sin agua, sin electricidad, etcétera, etcétera, o sin gas. Todo esto nadie lo intentó corregir. Y cuando Perón apareció con el plan quinquenal y hizo los primeros intentos de reforma agraria y puso a los primeros representantes de los pueblos originarios en la Cámara de Diputados e hizo todas las cosas que podía hacer en aquel tiempo y en aquel momento, y había plena ocupación, antes se había ocupado del proyecto del peón de campo, dándole el estatuto cuando era secretario de Trabajo y Previsión, porque él sabía que el hombre de campo era explotado. Esta gente, la que protesta siempre, ha vivido de la renta de no hacer nada, es decir, de tener por herencia campos, sin explotar mucho, sin trabajar mucho, y viviendo de esa especulación histórica. Y un grupo minoritario, que explota como corresponde y que tiene a sus trabajadores como corresponde, se ha ido abriendo y han hecho otras organizaciones de encuadre sindical como la Federación Agraria o alguna otra expresión que representa otro sentimiento y que después tienen cortocircuito con la sociedad rural o con CONIAGRO o con cualquiera de las otros representantes. Pero la verdad, nunca se ha hecho un debate a fondo. ¿Cómo puede ser entonces que haya gente que quiera trabajar la tierra y no la tenga, y haya gente que tiene tierra y no la explota? Y esta es una gran discusión, pero no para hacer una expropiación masiva de campos, sino para sentarse en serio con un ministro de Agricultura de verdad, que haga una planificación y le diga, miren, esto es lo que hay, estas son las tierras fiscales que le podemos entregar a los que quieren trabajarla,
Estas otras tierras están en manos particulares, no producen nada, a eso pongámosles un impuesto, porque el campo improductivo no le sirve a nadie, ni al dueño ni al país. Estamos en un país de hermosas dimensiones, de una tremenda riqueza y con un pueblo empobrecido. Quizá ha llegado el momento de replantear todo y preguntarnos qué Argentina queremos en casi el primer cuarto del siglo XXI.